Nos metemos, o seguimos, mejor dicho, analizando la situación epidemiológica de la ciudad de Goya, de la provincia de Corrientes, de la República Argentina. Esto que nos preocupa mucho, sobre todo también lo que sucede en Capital Correntina, en la capital correntina, con el hospital de campaña. Las internaciones, los respiradores, la capacidad de cada una de estas de esto, y si va a colapsar o no, si hay posibilidades de que colapse o no el sistema sanitario. Para todo esto tenemos en línea al doctor Fernando Marcopoulos, médico de Corrientes Capital, que nos va a ayudar a analizar todas estas situaciones. Muy buenos días, Fernando. Diego Cini te saluda. Hola, Diego, un gusto estar con vos, con la audiencia de la ciudad de Goya. Bueno, no es una buena circunstancia, pero está bueno comunicarse con ustedes. Bueno, sí, la verdad que estamos un poco preocupados por lo que está sucediendo en la provincia de Corrientes con la pandemia. Danos tu análisis, tu panorama, dónde estamos parados, ¿hay posibilidades de que colapse el sistema sanitario? Sí, digamos, una buena y una mala. Digamos, estamos parados, creo que en el momento más difícil de la pandemia, porque si bien ahora hay algunas ventajas con respecto al año pasado, es decir, hay vacuna, conocemos algo de la forma en que se mueve el virus, tenemos algún conocimiento de cómo prevenir, nos pasa dos cosas. Una, que la población está cansada del cuidado, eso es algo que el miedo ayuda en una primera etapa, que uno se cuide, pero después se relaja. Y la verdad que hasta que uno no siente en el cuero la enfermedad, hasta que no tiene un familiar que se muere por esta enfermedad o que está grave, es difícil que tome conciencia del peligro ante el cual estamos. Es un peligro invisible. Entonces esto también en esta segunda etapa, esta segunda ola, donde se suma este cambio, esta mutación en el virus, estas nuevas cepas, con una cepa que afecta a gente más joven y que es mucho más fácil de transmitir. Entonces estamos en una etapa muy difícil de la pandemia, probablemente la peor. Peor porque todavía no llegamos a cubrir con la vacuna la población necesaria para que corte la transmisión. Entonces acá vamos a tener desde ahora hasta dentro de unos 2 meses un periodo muy difícil donde tenemos que hacer el máximo para cuidarnos, mucho más de lo que hicimos en el verano, y tal vez lo mismo o un poco más de lo que se hizo en agosto del año pasado. Ese es más o menos el punto de comparación. Lo bueno es que el sistema argentino, esto lo decía el doctor Kahn el otro día en un programa de televisión, es que el sistema de salud argentino, el sistema sanitario, es muy flexible. Ajá. Es difícil que colapse como colapsó en algunos otros lugares. Lo que está pasando es que está habiendo colapsos segmentarios, es decir, bueno, hay lugares que superaron su capacidad y tienen que hacer derivaciones, tienen que movilizar mucha distancia a sus pacientes. Eso acá en Corrientes no nos va a pasar, al parecer, porque ya está pasando, es decir, el hecho de que esté centralizado todo acá en la ciudad de Corrientes hace que la gente de 400 kilómetros, como es Curuzú, Guatiá, Montecasero, tenga que mandar sus pacientes a internar acá en el hospital de campaña. Eso ya es una situación muy traumática, muy difícil, porque el paciente se aísla de todos sus contactos, de su contexto afectivo, ¿viste? Desde ahí mismo, desde Goya, tenemos 200 kilómetros a la capital, vos despedís a un familiar y no sabés cómo vuelve. En cambio, el colapso que está viviendo Santa Fe es porque tiene que derivar pacientes a 100 kilómetros, a 160 kilómetros del 100 ayer, ¿viste? Ese es el colapso. Entonces, es relativo. Ahora, en Corrientes el problema que tenemos, y que ayer creo que pusieron de manifiesto las autoridades, es que tenemos cama de sobra. Es decir, nosotros como que tenemos espacio y cama de sobra. Hay espacio para 1000 camas, hay más de 400 camas habilitadas, o sea que camas sobran. El problema es que solamente hay 60 médicos de terapia intensiva para toda la provincia de Corrientes. Y el gobierno provincial no aumentó, que lo debía haber hecho el año pasado, las residencias para médicos de terapia intensiva y médicos de
anestesista, que son los dos elementos críticos para esta etapa. Entonces, de vuelta, acá hay intereses que hacen que uno no esté a la altura de las circunstancias. Alguien frenó, alguien no pensó, alguien no quiso modificar el número de anestesistas y el número de médicos de terapia intensiva. Claro. Justamente a raíz de esto, ¿cómo analizás la tarea hasta ahora del personal de salud? ¿Está en agotamiento, como se dice, que por eso están pidiendo terapistas y anestesistas? Sí, yo no estoy trabajando acá en el sistema de la ciudad de Corrientes, yo viajo y estoy trabajando en Santa Fe, sí. Entonces por ahí no conozco más que lo que comentan algunos compañeros, lo que dicen, lo que se conoce a nivel de medios. Pero sin duda el año pasado ya se hablaba de la falta de la falta de rotación del personal que estaba en la terapia de campaña, es decir, están sin vacaciones, sin francos, rotando. Acordate que para mantener a las 60 camas de terapia intensiva que hay ahora, quiere decir que hay un médico por cama. Claro. Y estos médicos, en general, difícilmente trabajen más de 10 por día, es decir, por el hecho de que no pueden estar más de 24 horas frente a una guardia. Es más, por ejemplo, en Reconquista, que es el punto de referencia que yo tengo, las guardias de terapia intensiva son solamente de 6 horas, porque son muy agotadoras. Entonces, el número de profesionales que hay por pacientes acá en el hospital de campaña es muy bajo. Han incorporado, en octubre del año pasado se incorporaron médicos para la atención en sala general, en clínica y en la admisión, pero nosotros veíamos esta semana fotos de la admisión, que es los que te revisan para ver si tenés que internarte o no, si vas a clínica o a terapia. Bueno, ahí hubo una acumulación enorme de pacientes porque no daban abasto. Claro, las fotos que muestra la provincia son de las camas vacías. Ellos tienen un montón de salas llenas de camas vacías. Lo que no hay es capacidad suficiente para atender esas camas vacías. Están en un punto crítico respecto del recurso humano. Doctor, cuéntenos un poco de qué se trata, para los oyentes, la cepa de Manaos, qué peligrosidad tiene, o las otras cepas también de otros orígenes que también son muy contagiosas. ¿La vacuna cubre ese tipo de cepas? ¿Cómo es un poco la cuestión alrededor de estas nuevas cepas? Sí, esa es la parte positiva, digamos, hasta ahora las vacunas, y sobre todo la que mayor difusión tuvo en la Argentina, que es la vacuna rusa, sí, y la vacuna china, que no es la misma con la que se vacuna en Chile, hay 3 vacunas chinas y la que tuvo problemas es la que se vacunó en Chile. Con las que estamos vacunando acá en la Argentina, en general, con las 2 dosis cubren las 3 cepas. La Manaos, la cepa norteamericana y la africana, digamos, son las 3 cepas que están circulando en la Argentina, y las 3 las cubre la vacuna. Esa es una muy buena noticia, por eso es que se vuelve hoy tan crítico la velocidad y el nivel de vacunación, y por eso es tan, digamos, conflictivo el reparto de vacunas a nivel internacional. Pero en ese sentido creo que tenemos la ventaja de que las vacunas que estamos usando cubren las 3 cepas nuevas. Lo que está provocando, digamos, un desequilibrio, sobre todo una segunda ola muy fuerte que no se esperaba, que no esperábamos de esta magnitud, es porque la cepa Manaos tiene estas 2 características que te decía al principio. Se contagia más rápido, o sea, sí. Anteriormente habíamos logrado conocer lo que el COVID original, digamos, la cepa original, que solamente se transmitía por la gotita de fluje, es decir, cuando hablabas y esas gotitas que se tiran, bueno, ahí estaba la cepa Manaos parece que, o vuelve a poner dudas de que se esté transmitiendo por aerosoles. Eso hace que sea un poco más difícil cuidarse, porque ahí se vuelve importantísimo, por ejemplo, la circulación de aire en los espacios cerrados.
necesitamos que donde estamos trabajando, y ustedes, los comunicadores que están trabajando en las peceras de la radio y lugares cerrados, necesitan tener ventilación, porque si no es el lugar ideal para un contagio. Claro. Dura en un espacio cerrado hasta 8 a 12 horas flotando el virus si no se ventila el espacio. Entonces esa es una de las novedades. Y la otra, que es la que nos está poniendo un poco el peso sobre la terapia intensiva, y es doloroso verlo, pero hay pacientes jóvenes, menores de 60 años, incluso menores de 40 años, que de golpe empiezan una neumonía, una neumonitis por el virus, y una neumonía aguda, y pasan al respirador. Entonces esa parte es la que está saturando las terapias intensivas. Importantísimo esto que menciona. A propósito de las vacunas, hoy leíamos que llegó el vuelo con más partidas, o sea, con más cantidad de dosis desde el comienzo de la campaña de vacunación de AstraZeneca. ¿Cómo analiza esta campaña de vacunación en la República Argentina y más precisamente también en la provincia de Corrientes? Mira, yo creo que hay mucha dificultad en encontrar la información adecuada, porque hay una guerra psicológica, una guerra informática alrededor de la vacuna. No sé cuál es la causa, pero acá hay un esfuerzo muy grande del gobierno nacional por conseguir las vacunas, y hay una guerra, primero comercial, ¿verdad? Esta guerra que planteó Pfizer, que nos contó un ministro, tiene que ver con la presión norteamericana por mantener el área sudamericana como el patio trasero. Es decir, nosotros estamos considerados colonia norteamericana, y les dolió mucho que nosotros consigamos una vacuna que no sea la de la empresa cabecera norteamericana. Entonces esto me parece que es el primer elemento. Entonces la información que estamos recibiendo está muy viciada por ese interés. A mí me sorprendía cuando el doctor Tassano, acá, que es médico, sí, alababa las bondades de la vacuna de Pfizer, que fue una de las que más problemas tuvo para habilitar digamos, la tercera etapa. Es decir, ellos tuvieron problemas porque hubo efectos colaterales que hubo que dilucidar si eran por la vacuna o no, hubo una falta de datos con respecto a la cobertura en algunos segmentos. Entonces ellos tuvieron problemas en varios países, y les costó mucho habilitar la vacuna de Pfizer. Sin embargo, acá había gente que hablaba como que era la mejor vacuna. No, la verdad que la mejor vacuna hasta ahora, la que produce una cobertura que ninguna otra vacuna del mundo produce, es la vacuna llamada la vacuna rusa, la Sputnik 5, que es la que nosotros vamos a empezar a fabricar, o que se está fabricando acá en la Argentina, y creo que ahora a partir de junio, julio se empezaría a tener disponibilidad de vacunas propias fabricada en la Argentina. La tecnología con la que se fabrica la vacuna rusa es una de las más antiguas, es una de las mejor estudiadas. La probaron ellos en Oriente Medio con el SARS-MED, la probaron con vieron que nosotros hablamos del SARS-CoV-2, es decir, el coronavirus 2, ellos ya la probaron con la epidemia, es decir, no llegó a ser pandemia, del SARS-CoV-1. Es decir, que tienen mucha experiencia con el virus SARS-CoV o coronavirus, o con el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces esa vacuna nosotros la tenemos que cuidar como oro, y realmente es de avanzada saber que acá en la Argentina vamos a producir esa vacuna, que es la mejor y la más codiciada en el mundo. El bloqueo que existe todavía a nivel de la Comunidad Económica Europea para la vacuna rusa tiene que ver con esta guerra comercial y con el hecho de que Rusia, digamos, no le interesa el mercado económico europeo, le interesa primero la población propia de Rusia, y la verdad que nos está dando una mano muy importante a América Latina y sobre todo a Argentina, al darnos prioridad en la venta de sus vacunas y su excedente.